Todos estos niños van a ir entregando sus flores uno detrás de otro, poco a poco. Para ser tan pequeños, la verdad que lo van haciendo muy, muy bien. Oímos la música, alegría de música. Aquí llega en primer lugar la banda municipal de Candeleda a hacer su ofrenda floral. Agradecemos mucho a los músicos su entrega, su dedicación, porque cuando todos estamos de fiesta, ellos, como podemos comprobar, están trabajando. Inmediatamente después aparece la Corporación Municipal de Candeleda haciendo su entrega. Como he dicho antes, pido un aplauso para todos y cada uno de los participantes en esta entrega floral. Y viene Estela representando a toda la Policía Municipal de Candeleda y con ella también viene una representación de la Guardería Rural. Hacen entrega a Estela en representación de toda la policía local y el resto son compañeros de la Guardería Rural. Un fuerte aplauso para ellos. El número siguiente lo ocupa la Cofradía de Caballeros de la Virgen de Chilla, fácilmente reconocible, pues traen el estandarte de la Virgen, ese estandarte tan bonito, al que todos estamos acostumbrados a ver en procesión. Muchísimas gracias, porque es una parte muy importante en nuestra fiesta. Son las fiestas de nuestra patrona, de la Virgen de Chilla. Un gran aplauso para la cofradía, por favor. Los representantes de la Coral Polifónica de Candeleda. Y se tienen que ir corriendo, pues hay un espectáculo que nos van a dar de zarzuela, entre otros muchos que nos llevan dando a lo largo de este verano y en muchas más ocasiones. Fuerte aplauso, por favor, para la Coral Polifónica de Candeleda. Muchas gracias. Una tradición agrícola de siglos, una asociación hípica. Aquí siempre ha habido caballos, toda la vida. Y gracias a la asociación hípica se organizan muchos eventos y algo tendrá que ver en la cría y cuidado de la cabaña. Un aplauso especial para él, que lleva muchos años. Creo que se lo merece porque todos le conocéis. Le hemos visto montando hasta hace muy poquito tiempo. En Semana Santa, ¿quién participa mucho en la organización de la Semana Santa? La Cofradía de la Santa Veracruz. Su labor es muy importante en las procesiones y en otros eventos que ocurren en la Semana Santa, aparte de otras cosas que yo sé que hacen porque lo conozco desde pequeño. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Atlética de Candeleda. Candeleda, yo creo que hoy por hoy todos sabéis que es un pueblo en el cual las actividades deportivas se desarrollan al esfuerzo y al trabajo de poco a poco de muchas personas, entre ellos la Asociación Peña Atlético de Madrid, que tenemos aquí presente y que identificáis muy bien con su bandera y su escudo. Recordaréis este verano el concurso que hubo. Tenemos aquí a nuestra Peña Flamenca, Amigos del Cante, haciendo su entrega en este mismo momento. Pido un fuerte aplauso para ellos. El siguiente grupo es la Asociación de Cazadores. Es importante que haya asociaciones que regulen todas estas cosas cinegéticas. Muchísimas gracias. Un aplauso para la Asociación de Cazadores, por favor.
Los siguientes son el club de tenis. Yo conozco a bastantes personas del club de tenis y sé que desde hace mucho tiempo vienen haciendo una muy buena labor con muchos niños. Estamos bordando un manto, pero un manto de flores. No es un bordado de lagartera, es un bordado de candelera. Vamos a dar paso al Partido Popular de Candelera, que viene a hacer su entrega floral a la Virgen de Chilla. Pido un fuerte aplauso para ellos y les agradezco su entrega y su dedicación al pueblo también. Muchísimas gracias. Un aplauso. La Peña Ciclista Jañiquín. No vienen en bicicleta, pero es como si vinieran, porque vienen con rapidez y cortando el viento como los ciclistas saben hacer. Muchísimas gracias. El Partido Socialista de Candelera. Y para ellos, como para todos los grupos, pedimos un fuerte aplauso y les agradecemos su colaboración en esta entrega floral a la Virgen de Chilla. Al siguiente grupo traen su logotipo Asociación Cultural Condes de Leda. Yo sé que han participado en muchas cosas. Podría decir Cabalgata de Reyes, podría decir San Blas, podría decir unas cuantas cosas en las cuales la Asociación Cultural Condes de Leda desde hace muchísimos años se ha visto involucrada y siguen trabajando por Candelera y para Candelera. La Asociación Amas de Casa. Desde hace años sé que existe esa asociación porque yo era muy jovencito, trabajaba en un bar y el Día de la Mujer Trabajadora las amas de casa la liaban parda. Sé que se han ido de excursión a muchos sitios, sé que organizan muchas cosas. Como para cada grupo que va pasando por aquí, tenemos un agradecimiento y un fortísimo aplauso, por favor. Y nada, a seguir mucho tiempo haciendo visibles a tantas mujeres desde la Asociación Amas de Casa. Muchísimas gracias. Viene un bebé recién nacido con su madre, se le está ofreciendo a la Virgen. Creo que es un momento intenso y de muchísima emoción, así que un fuerte aplauso para este bebé. ¿Qué podríamos decir del círculo? Que se ha entregado y ha estado siempre en presentaciones de libros y en actos culturales miles, en los cuales han cedido sus instalaciones. Yo puedo dar fe que hace muchísimo tiempo ya el Círculo Candelerano nos cedió al grupo La Maleta su espacio para que pudiésemos hacer teatro. Un aplauso también fuerte para ella y le doy las gracias por su participación. Un fortísimo aplauso y les agradecemos su colaboración. Muchísimas gracias. Podéis pasar y podéis ir dejando. Muchísimas gracias porque sois la representación de cualquiera de Candelera. Gracias al Ayuntamiento por haberse acordado de mí para estar haciendo esto y no me queda decir más que muy felices fiestas y que viva la Virgen de Chilla. Muchas gracias a todos ustedes también por participar. Muchas gracias.